Entonces nos dice aquí que Juan oyó una grande voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Ya el diablo no nos puede acusar delante de Dios. Ahora tenemos a un intermedio y abogado que es Cristo. Habíamos mencionado que hay 4 veces cuando Juan es expulsado. 2 veces del cielo. La primera vez cuando como arcángel quería ir arriba de Dios, y una tercera parte de los ángeles lo apoyaron, fueron expulsados a la tierra. Todavía tenía acceso al cielo, y eso nos dice en Job, cuando tienen reunión de los ángeles y entre ellos está Satanás, y Dios le dice, no has considerado a mi siervo Job. Esta vez hay otra guerra, y Miguel Ángel es el que está lidiando la guerra contra Satanás y sus demonios. Otra vez los expulsa, y esta vez ya no tendrá acceso al cielo, ya no nos podrá acusar, como dice aquí, que el diablo no nos puede acusar delante de Dios. Y pues ahora está Jesús, ascendió al cielo, donde está abogando por nosotros. Él ha vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Perdón, han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. La muerte de Cristo, fueron fieles y dieron sus vidas por Jesús. O sea, esto está hablando de los que han sido salvos durante esta tribulación. Verses 10 through 12. John hears a great voice in heaven that said, now salvation and strength are the kingdom of our God and the power of his Christ, and the accuser of our brothers has been cast from heaven. Now the devil can't accuse us. Now we have an intercessor and advocate, Jesus. So we were mentioning that, I didn't mention the 4, but right now I'll mention the 4 times the devil is expulsado or thrown out, cast out. The first time is when he went against God as the angel, or Lucifer. A third of the angels fought with him, but they were cast out of heaven. We mentioned that he still had access to heaven, and we know that because in Job, the angels get together to report to God, and among them was Satan, and the Lord tells him, have you considered my servant Job? So they were cast out, but the devil, he still had access. But this time it's the archangel Michael who is fighting against the devil, and it's in heaven. Him and his demons are cast out. Again, at this time, he will not have access to heaven anymore. Then the third time is when he is cast into the pit, bottomless pit, where he's chained up for 1,000 years. But then he will be freed, and he will fight against Jesus. Jesus will overcome him, and this time they will be cast into the lake of fire, and that will be where they will be perpetually. They will not die. They will be suffering forever and ever. And then it talks about the ones that are saved during the tribulation. It says, they have overcome that by the blood of the Lamb and by their faithfulness, and have not loved their lives more than giving them for Jesus. So they are saved by giving their lives for Jesus Christ. It's not grace anymore. Now they're going to have to go through that persecution. Muy bien. Verses 13 through 16, versículos 13 al 16. Satanás ataca la mujer. Dijimos que la mujer representa a Israel y Dios la protege. Satanás siempre ha atacado a Israel porque es la escogida de Dios y de importancia al plan de Dios por la eternidad. Se le da 2 alas para que vuele a su lugar preparado por Dios.
Alas son emblemas de cuando Dios liberó a Israel de Egipto. Algunos dicen que pueden ser un gran avión de transportación militar para evacuar gente en tiempo de emergencia. El dragón hecho agua como un río. Esto sucede después de la abominación de desolución y es a la mitad de la tribulación. En el verso 16 demuestra la protección de Dios hacia Israel del furor de Satanás y su anticristo en la tribulación. Primero cuando huyen es en el tiempo cuando había paz por 3 años y medio. Israel hizo un pacto con el anticristo. Cuando él hace la abominación de desolación, vamos a hablar más de eso en el siguiente capítulo 13. Entonces, cuando se rompe el contrato, se terminan los 3 años y medio donde Dios protegió a Israel y luego ya entra la persecución. Pero en ese tiempo también, cuando huyen es cuando llegan a los 3 años y medio de paz, ¿verdad? Y luego ya después se rompe aquello y otra vez empiezan las persecuciones en contra de Israel. Verses 13 through 16, Satan attacks the woman. We said the woman represents Israel, but God protects her. And that protection is the 3.5 years that there's peace. Satan has always attacked Israel because they are the chosen people of God and of great importance in God's plan for eternity. She is given 2 wings so she can fly to the place God had prepared for her. Wings are emblems of when God freed Israel from the slavery in Egypt. Some believe that this can be a great military transportation plane, used to evacuate people in an emergency situation. The dragon, we said the dragon is Satan, spews water out of his mouth like a flood after the woman. This will occur after the 3.5 years of peace. In verse 16, God demonstrates the protection toward Israel from the fury of Satan and of the Antichrist. Again, so we're the last, if I'm mistaken, the last verse. Perdón. So verse 17. El dragón, que es Satanás, fue airado contra la mujer y fue hacia guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En el 13 vamos a ver a qué se refiere cuando se aira contra la mujer. Y lo va también echar blasfemia contra aquellos que fueron arrebatados en el rapto, porque ya no los pudo atacar. Y aquí dice que hizo guerra contra los otros de la simiente de ella. Se refiere a los otros, los que están siendo salvos aquí durante la tribulación. Y ellos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Estos son los que son salvos ahora en la tribulación. Estos otros son los que no sometieron a adorar al gran dictador satánico. Los mártires de este periodo los habíamos visto en Apocalipsis 6, 9 al 11 y 7, 9 al 17. Como hemos dicho, algunas cosas son repeticiones. Verso 17. The dragon was enraged with the woman, and he went to make war with the rest of her offspring. So the woman is Israel, and the first offspring, the first of her redeemed, are the ones that were raptured in the rapture and are in heaven. These other offspring are those who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ, that are saved during the tribulation. These others are those who have not submitted to worship the great satanical dictator. The martyrs of this time period we had already seen in Revelation 6, 9 through 11 and 7, 9 through 17, when we said that
the blood of those martyrs called from the altar. We'll go to chapter 13. Vamos a empezar a hablar de las dos bestias. Y más adelante vamos a ver quiénes son, que ya hemos mencionado, ¿verdad? Pero una repetición, las dos bestias y luego el dragón. Son tres diferentes. Las dos bestias. Uno salió del mar. Y recuerden que otra bestia salió de la tierra. ¿Okay? Este tiene 7 cabezas y 10 cuernos con coronas, y en su cabeza un nombre de blasfemia. Esta bestia no es Satanás. A Satanás se le llama el dragón. Esta bestia es el que está en el capítulo 12, en el versículo 3, cuando dice que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, coronas sobre sus cuernos, sus cabezas más bien, y lo arrojó su cola, ¿verdad? Con 7 estrellas. Este es el mismo que salió del mar. El mar para Israel era considerado como un lago, un lugar que daba miedo, y era figura del mar, del mal. La bestia da la idea de un animal muy peligroso. 7 cabezas significa que es difícil de matar. Por ejemplo, a una víbora se le corta la cabeza. A mí me tocó varias víboras ahí en Santa Rosa, porque ahí era un lugar. Y una vez le corté la cabeza, y con una, ¿verdad? Dios me dio esa habilidad de ponchar la cabeza del olor. Y en eso llegó un hermano, y el hermano dijo: hermano, esta es la que chicotea. Milagro que no lo lastimó, pero gracias a Dios Él nos protege. Y cuando iba cortando el zacate con la lawnmower, iba víbora y la pescaba, y nomás se oía. Y por fin se acabaron las víboras. La bestia da la idea de un animal muy peligroso. 7 cabezas significa que es difícil de matar. Estaba diciendo corta una cabeza, pero todavía hay 6. Entonces es difícil matarlo. 7 cabezas, 10 cuernos significa que 10 cuernos es muy poderoso, como el dragón del capítulo 12, versículo 3. Lo similar es que es al dragón, lo identifica con el anticristo. O sea, la bestia y el dragón tienen parte con el anticristo. El anticristo, si nos fijamos, estos lentes se llaman anteojos, ¿verdad? Están delante de los ojos. Anti quiere decir contra. Y unos dan a entender que anti significa lo contrario a Jesús. Pero en realidad no, porque el anticristo va a tener muchas cualidades buenas. Y vamos a ver esas cosas. Es enemigo de Jesús. Y hablando del anticristo, será maravilloso, carismático y exitoso. Con esa personalidad es posible que él convenzca a las otras naciones. ¿Se acuerdan que aquel caballo que tenía una flecha, pero sin un arco, pero sin flechas? Dijimos que eso significaba que gobernó todo el mundo con palabras. No tuvo que usar armas, y es la gracia según que tenía él. Era muy exitoso. Será ganador y aparecerá, esto es muy importante, como ángel de luz. La Biblia dice que el diablo se puede transformar en un ángel de luz para engañarnos, y va a engañar todo el mundo. Si recuerdan, el otro jinete que estaba en el caballo, él tenía potestad de destruir la paz, y eso es a los 3 años y medio. Y es cuando muchas naciones se van a rebelar contra el anticristo, y luego también los israelitas van a ver que no es el Mesías. Ven cómo
algo que hablamos ahora estamos entendiendo poquito más de ello. En un sentido será el Mesías satánico y no el verdadero Mesías Jesucristo. Recuerden que el diablo está imitando a la Trinidad. Él tiene la Trinidad satánica. Pablo, Juan y hasta Pedro mencionaron que el espíritu del anticristo ya reinaba sobre esta tierra. Y vemos que eso se comprueba en la apostasía. Sabemos que ahorita nosotros estamos viviendo en el tiempo de apostasía. Eso iba a ser antes, inmediatamente antes, por decir, de cuando la iglesia se ha raptado. Y vemos que muchas iglesias, apostasía es alejamiento de Dios, aunque aparentemente está sirviendo a Dios, pero ya han dejado a Dios fuera. Ya es algo político, ya es nomás predicar lo bonito del evangelio, ya no se menciona el infierno, cosas así, ¿verdad? Y las iglesias están frías, ¿verdad? No todas, claro que no, y esperando que Dios nos ayude a poder mantenernos en las que están luchando en contra de aquella apostasía. Hay muchas iglesias, ¿verdad?, que todavía predican todo el evangelio. A veces pensamos, ay, nomás nosotros, ¿verdad? Pero no es así. Hay muchas iglesias, ¿verdad? Porque no toda la iglesia está en la apostasía, porque luego, ¿quién sería redimido en el rapto? Y ese espíritu de anticristo, cuando yo leía esto, porque Pedro dice que está ese espíritu, y venía a mi mente tantos grupos que hoy en día están en contra del evangelio, nos quieren quitar libertades, están en contra de las cosas de Dios, quieren quitarnos la Biblia, quieren quitarnos el derecho de predicar lo verdadero, quieren controlar lo que la iglesia predique, ¿verdad? Pero vemos que hasta aquí Dios nos ha cuidado y no han podido, pero hay ese espíritu en contra de Dios. Hay tantos ateos, mucha gente ya ni cree en Dios, ¿verdad? Y pues es triste porque entre ellos están también muchos cristianos y Dios, como dije, Dios nos ayude y nos libre. La Biblia le da diferentes nombres al anticristo. Le llama el cuerno pequeño, un rey altivo, el príncipe que vendrá, hará su voluntad y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses, y hablará maravillas y será prosperado. Y este anticristo, ¿de dónde recibe su poder? De Satanás. Y luego el falso profeta es como el Espíritu Santo. Su trabajo es llegar a la gente a adorar a Jesús. Entonces el falso profeta, su trabajo es traer a la gente para adorar al anticristo, y vamos a ver hasta que hace una imagen, hace que esta imagen hable, ¿verdad? Y pues mucha gente es convencida por esos milagros. El que viene en su propio nombre también es otro título, y es el hijo de perdición, el nombre de pecado, el hombre sin ley. Son diferentes referencias al Señor Jesucristo. Revelation 13, the two beasts. This beast came out of the sea. We remember that one comes out of the earth, of the bottomless pit. He had 7 heads and 10 horns, with crowns on them, and his head with the name of blasphemy. This beast is not Satan. Satan is called the dragon. The sea to the Israelites was considered a wild, untamed, frightening place, and was considered evil. So that's why it refers to this beast as being evil, because it came out of the sea. The beast gives the idea of a very dangerous animal. 7 heads signify that it is difficult to destroy. You get 1 head and he's got 6 left. The 10 horns signify
He is very powerful like the dragon from chapter 12, verse 3. The similarity to the dragon associates him with the Antichrist. This beast and Satan, the dragon, will be supporting the Antichrist and giving him the power to be able to govern and have the people worship him. Now, the Antichrist, we said in Spanish, these glasses are called anteojos. That means they're in front of our eyes. But this signifies it's against God. Some people try to interpret it that it means the devil will be completely the opposite of Jesus. But that can't be true, because we see that Satan gives him charisma. He's a marvelous man. He's got powerful words. He's able to conquer the whole world, the nations, without battle, but using, his words. So he's not opposite of Jesus. Remember, he's always trying to imitate Jesus. He will look wonderful, be charming and successful. He will be the ultimate winner and appear as an angel of light. The Bible says that the devil can transform himself into an angel of light. In this sense, the Antichrist will be a satanic Messiah instead of the true Messiah, Jesus Christ. Remember, it's the diabolical Trinity, imitating the divine Trinity. Nowadays, there is a spirit of the Antichrist present. And like I was saying, when I was reading this part, it came to my mind, and I think that's what the Bible is trying to show us, that spirit is to be against God. And there are so many people that are against God now. Yes, there are a lot of Christians, many thousands, but the ones against God, their voice is heard more, louder. Let's say if we have the Christian protesting for something good, and there's people against that, what do the cameras do? They show these over here, the ones that are against. And they don't show back from the cameras because there's not that many people. They put close-ups, so it seems like, well, there's a lot of people. And then the Christians, they ignore it. So in reality, and we have seen when the Christians unite, we can prevent certain rules, laws to be put into action that are trying to take away our liberty as Christians, and even to carry the Bible, and even to preach the whole world, the whole Word of God. So that spirit is here. Even in times of the apostles, it was there already against Christ. The Bible gives the Antichrist different names: the little horn, the king of fierce countenance, his appearance, the prince that shall come, the willful king. He will be able to accomplish whatever he wants to. The one who comes in his own name, he wants to be the main man. The son of perdition. Later on, we're going to see that he will be cast into perdition, which is in the bottomless pit. The man of sin and the lawless one. Muy bien. Las 7 coronas están relacionadas con el Imperio Romano Antiguo. Recuerdan que dijimos que estas cosas aquí de la bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, creemos más de seguro que son gobiernos, ¿verdad? No son animales literales. Y aquí tenemos el Imperio Romano Antiguo. Recuerden que cuando Jesús existía sobre esta tierra, los romanos tenían su imperio. Ellos promueven blasfemia contra Dios, y podemos decir que esto es hablar en contra de Él, ¿verdad? Y esto demuestra el carácter de ese imperio antiguo. Semejante, hay un error ahí, semejante a un león. Estos 4 animales se van a describir. Imperio babilónico, un oso representa el imperio Medo-Persia, y un leopardo
representa el imperio griego. El cuarto animal no es nombrado, pero representa un imperio bajo el liderazgo de Satanás, el dictador. Eso es el imperio que va a existir durante la tribulación, los primeros 3 años y medio, y es Satanás que está sobre ese imperio. Este imperio tiene los característicos de los otros 3 animales, o es combinado, por eso es un imperio más tremendo, más horrible. Este imperio se cree es un hombre porque se le adorará, y nunca se adora a un imperio, se adora a un hombre. Tiene un nombre propio que es un número, el nombre de un hombre, y estamos hablando del anticristo. Esta bestia será condenada y va a la perdición, al lago de fuego, donde estará sufriendo. El dragón le da poder y aceptará lo que el diablo le ofreció a Jesús en su tentación. ¿Se acuerdan? El diablo dijo a Jesús, lo llevó a un lugar alto y le enseñó los edificios y todo. Dijo, yo te puedo dar todo esto. Y vemos que el Señor Jesús dijo, no te postrarás delante de nadie más, solo Dios. Sale del pozo y tiene que ser un hombre muerto y resucitado o algún espíritu maligno. En cualquier caso, este es un ser supernatural y extraordinario. The 10 crowns are associated with the old Roman Empire resurrected. He promotes blasphemy against God, and this talks about his character. So we see that he is against God, like we were saying earlier. And it describes the 4 animals. Number 1, he is like a lion that represents the Babylonian Empire, a bear, Medo-Persian Empire, and a leopard represents the Greek Empire. The 4th animal is not described, but represents an empire under the dictator Satan. This empire has the characteristics of the other 3 animals. So it's a tremendous, horrible empire, and the head of it is that dictator, the Antichrist. Of course, during the first 3.5 years, he's convinced everybody that he's a good person. This empire is believed to be a man because he will be worshipped. It never was a nation worship, but the kings. He has a proper name that is a number, the number of the human. This beast will be condemned to perdition, to the lake of fire, where he will be suffering. The dragon, which is Satan, gives him power and will accept what the devil, and he will accept what the devil offered to Jesus in his temptation. When Jesus was on earth, he fasted 40 days. Then he was in the spirit, he was in the desert, and there the devil came and tempted him 3 times. One of the temptation, he took him to a high place and he offered him all the kingdoms, if only he would worship him. And Jesus returns with the answer of Bible, or the Bible biblical answer, that we should not bow to any other thing or any person, only to God. And he refuses, but now the Antichrist accepts that. He comes out of the bottomless pit, and ordinary men do not come from there. So he must either be a dead man resurrected from the dead, or some evil spirit which takes possession of a living man. And in either case, he is an extraordinary and supernatural being. One hermano was asking me that the ghosts of nowadays, if they're people that came back, the Bible says they cannot come back. What we see are demons. They can imitate, but it's not people, it's not humans that died. They're in a place, they're either in heaven, they can't come down, or they're either in hell and they can't come out. So these are demons that do all these things. We know there's a lot of evil and bad spirits in this world. Muy bien. La bestia, este es el anticristo, es herida mortalmente, pero fue sanada. Mortalmente quiere decir que
murió. Esta bestia murió. Pero luego lo rápido que fue sanado aumenta su fama y autoridad. Este tiene que ser el anticristo quien imita la muerte y resurrección de Jesús. Ahí está otra vez imitando. También adorarán al dragón, quien le dio autoridad a la bestia. No solo al anticristo, sino que también a Satanás. Y vemos que eso ya existe aquí. Hay iglesias de Satanás, hay tanto satánico, adoran la muerte, ¿verdad? Que no van a adorar el diablo que pues los controla. Blasfemia contra Dios, o sea, habla contra Dios. Se le dio autoridad por 42 meses, estos son los 3 años y medio, pero luego va a blasfemar el nombre de Dios y su templo y los que habitan en el cielo, o sea, los que fueron arrebatados en el rapto y él no les puede hacer daño, así es que los maldice porque se escaparon de su furor. La bestia, el anticristo, hace guerra contra los santos, personas que viven o vienen a Cristo durante la tribulación. No puede atacar a aquellos o ataca a los que están aquí. Los que le adorarán son los que sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Estos son los redimidos durante la tribulación. The beast is mortally wounded, but he is healed. So the Antichrist will be wounded, but he will die. Then he will rapidly heal, probably 3 days and a half, it doesn't say. And this promotes his fame and his authority. They're fearful of him now. This has to be the Antichrist who imitates the death and resurrection of Jesus. There he is, the devil imitating again the divine. The people will also worship the dragon, the devil, who gave the beast the authority. And we know that right now, there are churches that are Satan worshipers. They do the opposite of what we Christians do, and they're imitating the divine again. The beast will blaspheme against God, or talk about bad about God. He will be given authority for 42 months, which are the 3.5 years of peace during the tribulation. But then will blaspheme God and his temple and those that dwell in heaven, those believers who were raptured, and he can't harm them. Those were taken, the church that was raptured into heaven. When he blasphemies, later on we'll talk about how that's what could be the desolation of abomination. Okay? The beast makes war against the saints, those that are saved during the tribulation. And those that adore him are the ones whose names are not written in the book of life. Verse 11. Juan ve otra bestia salir de la tierra que tenía 2 cuernos como un cordero y hablaba como dragón. Esta segunda bestia es llamado el falso profeta y es diferente de la primera bestia, o sea, el anticristo, y del dragón Satanás. Ahí se mencionan los 3 de la Trinidad diabólica. La primera bestia es el anticristo, la segunda bestia es el falso profeta y el dragón es Satanás. Este será sometido a la primera bestia. Tiene semblante como cordero, su apariencia, ¿verdad?, para engañar a la gente. Los cuernos pueden expresar el hecho que esta bestia tiene potestad en 2 reinos, como en el religioso y el político, o sea, para ayudar al anticristo a gobernar. A pesar de su apariencia de cordero, su mensaje es igual que de la primera bestia, es contra Jesús. Versículos 12 al 15, la descripción del trabajo de la segunda bestia. Él es básicamente un profeta satánico que causa al mundo que adoren a la primera bestia y al dragón, lo que hace el Espíritu Santo que nos lleva a adorar a Jesús y a Dios. Hace grandes señales y una de estas señales
hace que fuego descienda del cielo en plena vista de la gente. Una táctica también para aterrorizar y para que adoren al anticristo y al diablo. Hay un poder sobrenatural en contra de Dios y de la verdad, pero a la vez hay un poder a favor de Dios y de la verdad. O sea, es ese conflicto, lo bueno contra lo malo, o sea, lo malo está en contra de lo bueno. Verse 11, John sees another beast come out of the earth. The first beast came out of the sea, this one comes out of the earth. He had 2 horns like a lamb and spoke like a dragon. The second beast is called the false prophet. He is distinct from the first beast, the Antichrist, and the dragon, Satan. There's the diabolical trinity, Father, Son, and Holy Spirit. This is the Antichrist, the false prophet, and Satan, the beast, or the dragon, sorry. He will be subordinate to the first beast. He has a lamb-like appearance. The 2 horns may express the fact that this beast has authority in 2 realms, such as religious and political authority. And this is to help the Antichrist to be able to govern the world. Despite his lamb-like appearance, the message of the second beast is the same as the message of the first beast, and this is against God. Verses 12 to 15, the second beast's job description. He is basically a satanic prophet who leads the world to worship the beast and the dragon, and that is imitating the job of the Holy Spirit, which is to bring people to worship Jesus and God. He performs great signs, and among them, he makes fire come down from heaven on the earth in the sight of men. So this brings fear into the people and forces them to worship the devil and the Antichrist. There is a supernatural power which is against God and truth, as well as one for God and truth. There's always that conflict, that battle, bad against good. Se le da poder para dar respiro a la imagen de la bestia, o sea, se hizo una estatua de la imagen del anticristo. Y él lo hizo que hablara, por decir, porque respira y habla. Y esto es para contradecir lo que dice el salmista David cuando dice que tienen ojos pero no ven, tienen boca y no hablan, tienen pies y los tienen que cargar, ¿verdad? Y aquí está contradiciendo aquello porque hace que la imagen pueda hablar. Y vemos que hoy en día la gente es, en inglés se dice gullible, tan fácil creen las cosas malas, ¿verdad? Por ejemplo, que la estatua de la Virgen María o estatua de Jesús que empezó a llorar o le salió sangre. Yo recuerdo en Brownsville, eran fanáticos los católicos y un árbol según apareció la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y pues una vez íbamos a mall, teníamos que pasar por el downtown y ahí estaban los carros para acá y para allá, toda la gente hasta caminando a ese árbol para poner sus peticiones y pues adorar, por decir, ¿verdad? Y es que como el diablo los engaña y pues están muy fácilmente engañados porque no conocen la verdad, o sea, resisten la verdad, porque conocerla sí la conocen. Y le da a la bestia respiro para que pueda hablar y causar a los que no le adoren que sean muertos. Parece raro que el mundo entero adore la imagen del hombre, pero por tantas sectas que hay en el mundo no es incomún. Esto puede ser a lo que le hicieron referencia tanto Jesús, Daniel y Pablo como la desolación de la abominación, por ser una idolatría suprema, y desolación porque causa a los judíos los juicios de los sellos, las trompetas y las copas. So ya es cuando empieza la gran tribulación. Dijimos que
desolación de la abominación pudiera ser el ejemplo que nos da allá en Jeremías cuando el rey que no es judío, es gentil, entra al templo y sacrifica un puerco allí. Aquí dice que pueda ser esa desolación de la abominación, que pusieron esta imagen para que se adorara en el templo. Como sea, ¿verdad? El templo es blasfemado y es cuando ya se quiebra aquella paz y empieza la persecución a aquellos que no se dejan marcar por la bestia. Y vemos que ahí empieza, ¿verdad?, el juicio de los sellos, las trompetas y las copas, que es lo que hemos estado hablando. Esto todo es el poder supremo del anticristo, pero su autoridad termina ya que esto marca los 3 años y medio. Versos 16 al 18. Esto es cuando entra la marca de la bestia, o sea, la marca del número de su nombre. Esto es también el diablo imitando lo que dijimos en el Apocalipsis 7, 3 al 4, cuando Dios sea los suyos. ¿Se acuerdan que sea los primeros son los 144,000 judíos? Muchos han usado fórmulas para adivinar quién es la bestia. Por ejemplo, el Papa. O sea, usan fórmula que estos años y esto y quitan y ponen y según llegan a nombres, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando era muchacho, Kissinger era el secretario de Estados Unidos, Secretary of Defense o Secretary, ¿cómo? Secretary of State. Y decían que Kissinger, que su nombre salía, ¿verdad? El nombre de 666 y que él era el anticristo. Otros han llegado a la conclusión, muchos dicen que es el Papa, otros Martín Lutero, Napoleón, Hitler, Mussolini, Stalin, etc. Y unos sí quedan muy bien como aquello, ¿verdad? Pero Dios no nos ha revelado. Power is given to the beast. A big image is made of the Antichrist. And power is given to the beast to give breath and speech to the image of the beast, the Antichrist, and the power to kill those that don't worship the image. So this is done to go against what the Bible says. There's 2 chapters in the Psalms that talk about, it's Psalm 115 and 135, that talk about, Jesus says that they make statues of things and they worship them, but they have eyes they can't see, they have ears they can't hear, they have feet, but they have to carry them around. And here he's making this image, this idol that they're worshiping, speak, and this causes the people to fear and then to worship, according to what the false prophet is making them do. This seems rare that the world would adore the image, but being that there are so many cults in the world, this is not uncommon. And we can see how people are, like I was saying, so gullible, they'll believe anything. I remember in Santa Rosa, there was a car, and this guy was, drug dealer and everything. And in his car, according to the people, there was a reflection through his window, and how he had it tinted, but you could see the image. I don't remember if it was of Jesus or the Virgin Mary. And people were going to see that car. In Brownsville, they were going to a tree where the image of the Virgin, the Guadalupe, had appeared. So people are so gullible. They'll believe anything if it's convenient to them also. This can be what Jesus, Daniel, and Paul referred to as the abomination of desolation, because of it being a supreme idolatry, which then causes the judgments of the seals, trumpets, and the cups, since this marks the 3.5 years of the tribulation. Before we had said that it could be when the Antichrist enters a temple and offers a pig over the altar. We know that that's blasphemy against the Holy Spirit, but it could be also that he enters there and they have the image there
which is a blasphemy to the church, the temple of the Lord. Verse 16 through 18, this is when the mark of the beast is established, also known as the mark of the number of his name. In other words, it can be interpreted, but the Bible does not give us a formula to know what name it is or who it is. But this is an imitation of chapter 7, verse 3 through 4, when God seals with the mark his people. The first ones sealed with the mark were the 144,000 Jews. And then, the ones that are accepting the Lord, they had his mark also. Many have used a formula to try and figure out who the beast, the Antichrist, is. For example, the Pope, Martin Luther, Napoleon, Hitler, Mussolini, Stalin. They do this formula that they add and take, and I don't know, I've never really cared to learn that formula. But I remember when I was young, they had come to the conclusion that the one that was Antichrist was the Secretary of State. It was Kissinger. And he was a very likable person and everything, but I don't think he could be the Antichrist. And no, it's not true. So I think that's it. We finished chapter 13. So, gracias a Dios. Muy bien. Si no hay una pregunta. Okay, entonces...